Listo, muy buenas noches a todos, bienvenidos a a la segunda parte de la sesión 2 y a la sesión número 3 de Informática Forense. Hoy vamos a continuar con la contextualización del caso forense. Eh, Vamos a hablar un poco del CTF y vamos a hablar sobre la evidencia digital y pues otras cositas extra que tenemos ahí. ¿Cómo les ha ido con el CTF? ¿Pudieron sacar las banderas o hay alguna duda al respecto? Hasta la tercera, ingeniero, sin problema por ahora. Listo, súper. Los demás. Y también hasta la tercera, ingeniero. Faltaría la siguiente, a ver si nos da un poco más de o medios para mirar cómo se hacen las otras. Claro que sí. Sí, esa es la idea de todas las clases. Vamos a ir viendo cómo se comienzan a resolver los siguientes retos. Vale, gracias. Sí, ¿Vale? profe, sobre el tercer flag, el Ujú. de encontrar el flag sobre la imagen, sí, pues nosotros la encontramos usando una aplicación, pero pues de pronto sí me queda la duda de cómo se hubiera podido encontrar con comandos desde el Kali o algo así. Esa es la que dice secretos ocultos, ¿sí? Sí, sí, señor, sobre una imagen que se llama Red, creo. Ok. Es que, el tema es que estaría dando spoilers para los que no la han solucionado. Porque Ah, bueno, vale, vale. veo que hay dos grupos que llevan apenas una bandera. Una, sí. Igual el grupo de nosotros, pues somos dos nomás, ¿no? Como se había acordado, sino que solamente colocamos el primer nombre de cada integrante. Ujú. Entonces sería ¿Cuál es el como grupo de ustedes? Albert, raya el piso Dairo. Le coloqué el apellido. ¿Cómo es? ¿Me repites que se escucha súper lejos? Albert, raya al piso Dairo. Ah, listo, aquí ya lo vi. Si usted ya tiene los 5 puntos. Sí, entonces solo hay una persona, hay dos grupos que tienen un punto, es decir, no han solucionado esa flag. Pero les boto el dato ahí. Pueden utilizar stack heights por la línea de comandos. Pero yo tengo Kali Linux Live. Ujú. Lo boteo en la memoria, pero me pide actualización y le envío comandos para actualizar y no, esa herramienta no se me instala No, si es en- live, no. Lo mejor que puede hacer es en la página de Calis, pues les muestro acá. Acá, si no quieren hacer el proceso de instalación, pueden bajar la máquina virtual ya lista. Y él ya viene con la última versión. No tiene ni siquiera que actualizarla. Y ya ah, la la de configuran en el VirtualBox sí. se instala y se botea en una USB, ¿No? lo Nada, mismo. usted guarda y esto le va a bajar un archivo de eh, VirtualBox. ok, Y ok, ya le da ok. doble clic. Y si usted tiene instalado VirtualBox, él ya le abre, ya la arranca y no tiene que hacer absolutamente nada. Entra usuario, contraseña y ya es como si tuviera el sistema operativo instalado. Porque el problema del modo live es que, como eso corre en memoria RAM, no tiene espacio en disco, por lo tanto no le va a instalar paquetería ni nada de esas cosas. Correcto, ese era el error que me estaba arrojando algo de paquetes y me aparecía error y no me dejaba Ujú. instalar nada, ninguna herramienta. Siento lo mejor que Listo. utilicen un ambiente virtual. Bajan estas imágenes, ya sea VMware o VirtualBox y listo. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Vale, con gusto. Entonces, para los que quieran hacer con comandos, hay una pista, pueden utilizar stack height para ese reto de la imagen de red. Ingeniero, yo estoy mirando el video en YouTube, el que tiene ahí, Ujú. usted lo recomendó. Hay una Sí. herramienta que se llama Scalpel. No sé si esa también sirve No, o para es ese para no. otro, Ese es es para para otra recuperar cosa. archivos. ¿Dañados? No, más que dañados es cuando, por ejemplo, usted tiene una USB, borró la información de la USB del disco duro y quiere recuperar.
con eso puede recuperar ese tipo de información. Ah, ok, listo, vale. Gracias. Vale. También vi para ese ejercicio, ingeniero, no recuerdo la aplicación, pero una aplicación por TOS en Windows para hacer el trazar punto. El tema es que yo Pocon de Windows. No, Pocon. Espérame, reviso rápidamente. Sí lo anotamos con todos los videos que verificamos para buscar una posible solución a las tres banderas, pero sí, hay bueno, varias cosas por ahí. Stack Height está para Windows también. Aquí está el instalador. Con este pueden resolver el tercer punto. Les voy a pasar la URL ahí en el chat. Ahí está. Sí, es que yo no uso Windows porque no pirateo, entonces no me gusta comprar licencia y no me gusta tener software pirata. Por eso no utilizo Windows. Llevo años utilizando Linux y todo lo hago desde Linux. Listo, entonces vamos a arrancar. Profe, yo tengo otra duda. Sí, señor, adelante. ¿El informe final va respecto al caso que usted nos dio solamente del defecto de la página o de todo lo que vamos a hacer durante el reto? No, excelente pregunta. Un segundo, les comparto acá. Entonces, acá hay las banderas que están acá. Son banderas que están en la evidencia que está para estudiar el caso. ¿Qué sucede? Que sacar un forense así de primera sin mayor contexto, pues es difícil. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo análisis de MFT, por ejemplo, este archivo no tiene nada que ver con el caso. Sin embargo, ustedes aprenden a cómo identificar archivos que hayan estado en el disco duro. Este de cuenta bancaria tampoco tiene que ver nada con el caso. Probablemente este de los ejecutables de Paul probablemente tenga que ver con el caso. Entonces, al final el reporte es sobre lo que ustedes vean más relevante del caso. Yo acabo de colocar varias cosas que son relevantes del caso, pero puede que no coloque todo. Y ahí es donde ustedes empiezan a crear sus hipótesis, a seguir pistas y ese tipo de cosas. Pero al final el reporte es lo que ustedes han encontrado relacionado a cómo se produjo la intrusión del sitio web y la filtración de los datos que mencionan ahí en el aviso. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Profe, pero entonces no entendí algo, o sea, hay en esta parte de CTF información que hace parte también, digamos, del caso del defacement de la página. Sí, es que ¿qué pasa? Todo esto es de la evidencia, es decir, solo hay unos archivos de evidencia que esto es del caso, es decir, acá hay información del caso. Pero ¿qué sucede? Resulta que si yo los mando a ustedes a investigar sobre el caso directamente, puede que les cueste bastante. Entonces yo les coloco algunas banderas que es para que ustedes calienten como en cada categoría. Web browsing. Entonces acá hay unas categorías y ustedes dicen, bueno, aquí aprendí a ver en el registro de Windows o en el historial de Google Chrome, ¿cómo puedo ver qué usuario entró a qué sitio? Entonces más adelante ustedes pueden decir, oiga, ¿y cómo sé quién entró al sitio web? ¿Quién entró a descargar X archivo? A medida que ustedes van completando los retos, se van liberando cosas que son específicamente del caso, pero yo no les voy a decir esta es específica o esta no. Ustedes lo tienen que asociar con base en la hipótesis que ustedes armen, ¿sí? Solamente que, mejor dicho, en la vida real a ustedes les botan la evidencia y a ustedes no les dicen si la respuesta está bien o está mal. Acá saben que la respuesta está bien y ustedes van orientando. Oiga, ¿esto del banco está orientado con el ataque? Sí, no, eso depende de ustedes, de si ustedes lo asocian o no. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Listo. Es decir, toda la evidencia tiene que ver con el caso, pero no todas las flags son relevantes. Es decir, todas las flags tienen que ver con el disco, el registro y la memoria de los equipos que se vieron involucrados, pero hay cosas que son irrelevantes. Por ejemplo, oiga, esta IP de Rusia puede que sea irrelevante. ¿Sí? Simplemente son cosas para que ustedes vayan entrenando. Dog puede que sea irrelevante, pero hay muchas cosas que sí. Por ejemplo, todo esto del Linux, la mayoría de cosas son relevantes al caso. Ahí les voy dando ese dato. Igual la idea es que cada uno arme su hipótesis y vaya haciendo como el desarrollo del caso, como lo vayan viendo conveniente. Al final lo que buscamos responder es qué pasó con el sitio web, cómo lograron entrar al sitio web y cómo lograron entrar a los archivos
donde estaba la información sensible. Eso es lo que tenemos que responder. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven que alguna flag de estas ayuda a responder esa pregunta, es relevante. Si no, es irrelevante el caso. Listo. Bueno, entonces vamos a arrancar con un poquito de teoría. Vamos a hablar sobre la evidencia digital. En la semana anterior hablamos sobre las ciencias forenses. Hablamos sobre el principio de Locard. Lo del principio de Locard se entendió bien. Es importante que quede súper claro. Sí, señor. Listo. Entonces vamos a hablar de la evidencia digital. Entonces, la evidencia digital es cualquier información almacenada, procesada o transmitida en forma binaria, la cual tiene un valor probatorio. ¿Qué quiere decir? Que con eso, con la evidencia, con esa información en formato binario, yo puedo ir ante una corte y decir si alguien es culpable o inocente. Eso quiere decir que es valor probatorio. Y cuando hablamos de valor probatorio, es que debe probar una hipótesis o una teoría. Y esta debe ser admisible en un proceso legal. Hay unas reglas de admisibilidad que vamos a ver a continuación. Esta información, o sea, la evidencia digital, se produce generalmente mediante copias exactas o copias bit a bit utilizando herramientas de análisis forense. Entonces, todo lo que ustedes están descargando del CTF en la sección de evidencia son copias bit a bit que se sacaron de los sistemas que están en Amazon. Hay unas reglas de la evidencia. Entonces, la relevancia de la evidencia debe ser relevante. Es decir, puede que yo les entregue a ustedes la memoria RAM de un sistema, pero si el sistema no tiene nada que ver con el caso, pues es irrelevante. Es decir, toda la evidencia tiene que ser relevante al caso. La evidencia debe servir como parte del testimonio del testigo experto. Nosotros, hablo de los forenses, normalmente somos llamados a juicio y debemos servir de testigo experto. ¿Qué quiere decir eso de testigo experto? Que somos el apoyo del abogado para explicar toda la parte técnica. Es decir, el abogado dice y va y dice es que Darren Fletcher está acusado de haber filtrado información de la organización y decimos que es inocente por esto y esto y esto. Pero resulta que como el abogado no tiene el contexto técnico, ahí normalmente nos llaman a nosotros a la corte o al juicio para que nosotros podamos explicar por qué Darren Fletcher es inocente o es culpable. O qué significa eso del registro. Es que yo encontré en el registro de Windows una entrada de persistencia relacionada con un software malicioso tipo RAT. Tengo que explicarle eso a un juez y a todo el jurado. Entonces, ese es parte del rol que nosotros vamos a ejercer como testigo experto. La evidencia debe estar autenticada. Ahorita vamos a hablar sobre la autenticación. Existe algo que se llama la regla de la mejor evidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que gana la evidencia que describa mejor los hechos. Es decir, yo puedo tener muy buena evidencia y es relevante al caso, pero resulta que yo dejé ver algunas cosas. Llega la contraparte y muestra mejor evidencia, muestra mejores resultados. Esa evidencia va a tener mayor ponderación y por lo tanto ahí es donde se habla de la regla de la mejor evidencia. Dentro de la evidencia también está la admisibilidad de duplicados. Es decir, ustedes no tienen la evidencia original, ustedes tienen una fiel copia del original. ¿El original dónde está? Está en Amazon. Para sacar esa evidencia, pues toca extraerla de Amazon y es muy difícil. Habría que traer los servidores, pero no sabemos en cuál. Y eso es parte de los retos que tiene hoy en día el cloud. Y por último, está algo también conocido como la regla del rumor, que es una regla que se utiliza en tanto a nivel civil como penal, y es de evitar los rumores. Si yo no puedo justificar un caso basado en rumores. Es que yo escuché, es que yo vi que, pero pues no tengo evidencia de eso, no sirve. Entonces, las reglas de la evidencia digital están tipificadas en un documento llamado el RFC 3227 del 2002. Vamos a verlo acá. De hecho, ese documento lo encuentran en,
Profe, no le escucho. Profe, no se le escucha. Pensé que era solo yo el que no escuchaba. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, ya. Desconectaron Sí, los micrófonos. A ver, ¿qué pasó? lo escuchamos hasta cuando estaba buscando el documento. Ok, espera un segundo, voy a cambiar de micrófono. ¿Me escuchan? Señor, Listo, súper. Listo. Entonces les venía mencionando, este documento habla sobre las guías de recolección y archivo de evidencia. Entonces, lo primero son algunas guías principales para el manejo de la evidencia. Luego se habla de algo del orden de volatilidad, que hay un video de eso en el material que está en el campus virtual. Y sin embargo, ahorita vamos a explicar de eso porque es súper importante. Habla de algunos elementos que hay que evitar, como por ejemplo nunca apagar el sistema, no instalar cosas en el sistema, no confiar en los programas que están instalados en el sistema, y así una serie de temas legales y procedimentales que es súper importante. Entonces, si en algún momento ustedes se van a dedicar a hacer forense, tengan a la mano siempre este documento. profe, ¿de qué año es? Ese es del 2002 y sigue siendo ¿2002? 2002 Ok. y sigue siendo un estándar. Listo, entonces básicamente dentro de esta guía habla de algunas propiedades de la evidencia. La primera es que habla de la admisibilidad. Cuando hablamos de admisibilidad es que debe cumplir con las reglas legales antes de que sea presentada en la corte. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba hace 8 días, por ejemplo, un pantallazo no es admisible. Entonces, a veces yo he visto abogados que dicen, no, es que presenté en el caso del pantallazo de una comunicación de WhatsApp. ¿Cómo sabemos que es legítimo? ¿Cómo autenticamos ese pantallazo? Entonces, un pantallazo no es evidencia, eh, aunque aquí algunos jueces la han pasado como evidencia. Debe Ingeniero, ser... Sí, señor. sí, ha pasado que lo manejan como prueba documental, ¿no? De pronto no lo manejan como evidencia digital, sino lo meten como prueba documental, le dan un manejo así jurídico súper raro, pero sí he visto en varios casos que lo meten como prueba documental. Sí, pero deja de ser prueba. Prueba y evidencia viene a ser lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces utilizan ese término, pero eso no es evidencia bajo ninguna circunstancia, porque yo tengo que demostrar estas propiedades. ¿Cómo sé que ese pantallazo es auténtico? ¿Sí? Y mostrar la autenticidad de un pantallazo es muy difícil, porque digamos que ustedes me están demandando a mí, y ustedes sacan un pantallazo de una clase que yo di, entonces ustedes presentan ese pantallazo, pero resulta que yo tengo otro pantallazo y es completamente diferente el de ustedes. ¿Cómo sabemos cuál es el original y cuál no? No hay Haciendo un nuevo análisis del elemento, yendo a revisar directamente la evidencia original, en donde se demuestra cuál de los dos pantallazos es el real. Pero yendo Pero ¿cómo? directamente al elemento, siempre y cuando se mantenga este elemento. Sí, pero con el pantallazo no hay forma. ¿Cuál sería evidencia? La grabación sería la evidencia. Que entren al Webex y extraigan la grabación de la clase. Pero el pantallazo como tal no es evidencia. No lo puedo presentar, no tengo forma de autenticarlo. Sí, igual vamos a ir viendo sobre el tema de autenticación. Listo. La evidencia también debe ser auténtica. Básicamente debe mostrar que los medios originales no han sido modificados. Es decir, que los registros corresponden efectivamente a la realidad y que son un fiel reflejo de la misma. Debe ser completa, debe contar toda la historia y no una perspectiva particular. Es decir, yo solamente estoy mostrando un pedazo, no, tiene que poder contar toda la historia. Debe ser confiable, debe provenir de fuentes verificables. Eso es el otro tema. ¿Cómo verifico yo la fuente de un pantallazo? Sí, además que los pantallazos son tan difíciles, o sea, no es admisible bajo ningún criterio. Porque yo puedo tomar aquí un pantallazo con mi móvil y el pantallazo, sí, lo saqué acá. Pero cómo sé, de hecho les voy a mostrar algo. Por ejemplo, voy a buscar acá. Entonces, digamos que esta es mi evidencia. Resulta que ese fue un informe que me enviaron ustedes. Ese es el informe. Entonces yo saco el pantallazo y se va a ver así. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hago esto? Y le digo acá inspeccionar y vengo acá y cambio guidelines y le pongo guideline, solo esto.
este no era, un segundo. Ah, sí, vean, acá le puse guideline y le tomé un pantallazo a esto. El pantallazo es, en teoría, podría ser legítimo porque lo estoy sacando acá, pero es que yo ya alteré la página. Es decir, ¿cómo demuestro realmente que ese pantallazo corresponde al original? Y se puede ver original. Vean que el resto está como tal. Y ese es el problema con los pantallazos. Y vean que yo ni siquiera tuve que editar el pantallazo, es decir, no utilicé Photoshop, porque a veces algunos me dicen, no, pues es que uno utiliza herramientas para hacer análisis si la imagen fue modificada, pero vean que acá yo no modificaría el pantallazo, sino yo modifiqué el original. Entonces es muy difícil, mejor dicho, si a mí alguien llega a la corte con un pantallazo, yo desestimo el caso por eso, porque es muy difícil probar de que es un fiel reflejo del original. ¿Cómo autentico esa evidencia? Listo. Y por último, debe ser creíble, es decir, debe ser clara y comprensible por un tribunal. Dentro de este RFC también se habla del orden de volatilidad. ¿Qué quiere decir el orden de volatilidad? Es cómo debo recopilar la evidencia digital. ¿Por qué? Porque la evidencia es muy frágil. Entonces, en un sistema, por ejemplo, ya sea un servidor, un computador o lo que sea, un sistema electrónico, entre mayor volatilidad, menor es la duración en el tiempo. Entonces, por ejemplo, vemos que en un computador o en un servidor, el elemento más volátil es la CPU, los registros de la CPU, la caché de la CPU. Esto cambia cada milésima de segundo. Es decir, dura muy poco en el tiempo. Luego encontramos la memoria RAM, la tabla de enrutamiento, la tabla de procesos, estadísticas del kernel. No cambia tan constante como los registros, pero está cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, la memoria RAM es, cada vez que yo hago una operación en mi sistema operativo, está sobreescribiendo la memoria RAM, se está modificando. Luego vienen los archivos temporales. Bueno, algo con respecto a estos tres es, si yo reinicio mi sistema, chao información. Hoy en día, por ejemplo, los sistemas operativos Windows hacen una copia de la memoria RAM en otros archivos, como el pagefiles.sys o cuando lo mando a hibernar en el iberfiles.sys. Y ahí puedo encontrar información, pero son otros artefactos diferentes a la memoria RAM. La memoria RAM ya la pierdo cuando yo reinicio el sistema o cuando apago el sistema. Lo mismo con los archivos temporales. ¿Sí? Listo. Luego encontramos la información en el disco duro. Vean que ustedes apagan su computador, lo prenden y la información del disco duro está ahí. Es decir, tiene mayor duración en el tiempo, pero es menos volátil. ¿Volátil qué quiere decir? Que cambia constantemente. Básicamente que es poco tolerable a cambios. Luego los logs remotos, lo que muchos dicen el SIEM. Todos esos logs que están en el SIEM, pues eso sí que es difícil. Yo puedo apagar el sistema y están allá almacenados remotamente. Y otros temas que pueden ser evidencia, por ejemplo, es una topología red o medios que estén archivados en un disco externo o en cintas o cosas así por el estilo. Entonces, ese es el principio de volatilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo llegue a hacer una adquisición de evidencia, tengo que darle prioridad a los elementos más volátiles. Anteriormente, o el forense anterior decía, cuando vamos a investigar un caso, usted tira el cable de poder del computador, este se apaga y usted toma la información del disco. Hasta hace unos años era completamente válido. Hoy en día no, hoy está prohibido tirar del cable. Hoy en día yo tengo que sacar en lo posible este tipo de elementos del sistema para tener ese tipo de evidencia, porque acá hay un montón de información. Acá hay un montón de información que si yo apago, pues la pierdo. ¿Se entendió lo del principio de volatilidad? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Vale, gracias. Entonces, para el tema de autenticación, generalmente se hace... Profe, disculpe, de pronto antes de que pase al siguiente tema, yo tengo una duda que me generó el anterior, con lo que usted comentaba del tema de la corte. Aquí en Colombia hay algo normativo, algo donde uno se puede, usted la vez pasada nos decía que había algo como unas leyes donde uno se podía basar. No sé si lo vamos a ver aquí en clase o si nos lo puede. Está documentado en el ¿qué? En el material, pero lo explicamos rápido. O sea, si ustedes tienen preguntas, chévere.
Entonces va a hacer ahí un break muy cortico y hablamos del contexto legal, que es súper importante. Igual eso está en el material de estudio. Entonces, hay un par de leyes. La primera ley es de 1999, que fue la ley del comercio electrónico. Y se le dio peso en el año 2000 bajo el reglamento 1747. Y acá fue donde se le reconoció el valor probatorio a los mensajes electrónicos. Antes del 2000 no existía la evidencia electrónica en Colombia o no tenía la validez que tiene hoy en día. Pero vean del año que estamos hablando, el año 2000. Sí, fue donde se le dio validez a, por ejemplo, un correo electrónico, el telegrama, información de internet, todo eso, apenas hasta el año 2000 aquí en Colombia se le dio validez. Mientras que, por ejemplo, en Estados Unidos, desde 1986 ya tenía valor probatorio los temas electrónicos. Entonces, eso a veces habla de las deficiencias de nuestro sistema judicial, cuánto tiempo pasa y que uno ve y a veces son copias de otras leyes. Luego, en el 2009 fue cuando se habló de la ley 1273, que es la ley de delitos informáticos. Y esta ley tipificó los delitos de esta manera. Entonces, eso es una extracción que hice de la ley, cogí la ley, la leí y armé esta tablita. Entonces dice, acceso abusivo al sistema, y encontramos dos elementos, algo que dice 48 a 96 meses de prisión y el otro que dice 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el delito es grave, se paga con prisión. Cuando es un delito menor, se paga con estas cuantías. Entonces el juez dice, es un delito grave y se va a 48 o 96 meses de prisión. Obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicación. Igual, mismos valores. Interceptación de datos informáticos. Si yo intercepto información, es decir, la famosa chuzada de llamadas o que yo haga sniffing en una red y no tenga autorización, eso me da de 36 a 72 meses de prisión. De hecho, eso fue lo que pasó con todo este tema de, creo que era la operación Aurora que llamaron acá. Andrómeda, perdón, que eso fue hace unos años, de que estaban haciendo chuzadas de llamadas en sitios clandestinos. Eso a 36, 32 meses de prisión. Luego el daño informático, igual, 48, 96 meses de prisión o 100 o 1000 salarios mínimos legales vigentes. Uso de software malicioso, aquí está. Violación de datos personales, penalidades muy similares. Hurto por medios informáticos y semejantes, 5 a 12 años de prisión. Entonces ahorita les voy a dar un ejemplo. Transferencia no consentida de activos, que son estafas, 48 a 120 meses de prisión. Entonces, por ejemplo, con los bancos nosotros trabajamos bastante en delitos informáticos. Entonces, por ejemplo, hemos tenido casos donde acceso abusivo al sistema, sí. Entonces, este le aplica a ese caso. Hizo también interceptación de datos informáticos, sí, porque instaló un keylogger para interceptar el usuario y la clave bancaria. Uso de software malicioso, sí, porque instaló un RAT, que a su vez instaló un keylogger. Entonces, también le aplica este delito. Y hurto por medios informáticos y semejantes, también sí podemos demostrarlo. Entonces, en algunos casos, le aplican los 4 delitos y le suman los tiempos. Entonces, ese fue lo que le pasó a un muchacho de Kennedy hace muchos años. Hacker Oribe Samper, Twitter, creo que es así. No sé si recuerdan este caso, aquí está. Hubo un muchacho de Kennedy de 23 años y este muchacho entró a las cuentas de Álvaro Uribe, Germán Lleras, Gina Parodi y un montón de gente de la política y empezó a tuitear desde esas cuentas. Y a este muchacho le colocaron creo que 5 años, fue la... Ah, vea, pena de hasta 13 años de prisión. Peor que a veces que alguien que mata o que roba en el mundo físico. ¿Por qué? Porque le aplicaron varios de los delitos que estamos viendo acá. Entonces, creo que él fue acceso abusivo al sistema, daño informático, violación de datos personales. Le sumaron todo eso y le dieron los 13 años de cárcel. ¿Sí habían escuchado ese tema? De ese caso. Yo no, profe, pero sí lo entiendo. Muchas gracias. Listo.
Entonces, eso también para que tengan cuidado. Por ejemplo, en los últimos años ha estado muy de moda de que, por ejemplo, una pareja, una persona de la pareja le coge el celular al otro y le espía los mensajes, o un hilago y compra el famoso software espía. Eso se paga con cárcel. Sí, eso es lo que yo a veces le digo mucho a esas personas. Por ejemplo, los que me dicen, profe, ¿usted hackea WhatsApp o hackea Facebook? Todos esos son delitos, ¿sí? No es difícil, pero eso es, primero, no es ético y está en contra de la ley. Ese tipo de cosas se suma con varias cosas. Por ejemplo, el tema de violación de datos personales. Hoy en día es súper crítico. Si usted es software malicioso, si hizo un daño informático y va sumando y la gente puede ir a la cárcel por eso. El año pasado hubo varios casos de la fiscalía que encontraron un montón de bandas de pedófilos, ladrones de cuentas bancarias, gente que vendía datos propietarios y mucha gente de esas está en la cárcel. El tema es que nuestro sistema judicial es bastante lento. Por ejemplo, de algunos informes que nosotros entregamos de los bancos, donde ya podemos atribuir ciertas bandas, pasaban 2 años y no las habían judicializado. Porque, no sé, así es el sistema judicial. Hay audiencia, la aplazan, había que presentar pruebas, aplazaron eso. Es un desorden. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa si los ataques se hacen desde el extranjero? Listo, esa es una pregunta súper chévere. Por ejemplo, yo tuve un ejercicio de estos hace más o menos 8 o 10 años, de que el cliente era colombiano, el servidor estaba, de hecho yo se los comenté la semana pasada, el cliente era de Colombia, el servidor estaba en Estados Unidos, y cuando encontramos la dirección IP del atacante y pudimos atribuir de que efectivamente era el atacante por una estupidez que hizo, el tipo era de Nigeria. Aquí en Colombia no lo pueden judicializar. Por más de que a veces la ley dice que es donde se cometió el delito, pero ¿en qué parte se cometió el delito? ¿En Colombia, en Estados Unidos o en Nigeria? Y son los vacíos que tiene la ley. Ahí normalmente quien debería hacer el proceso sería Estados Unidos, porque entró a infraestructura de forma no autorizada a Estados Unidos. Pero eso hay que revisar las leyes de Nigeria, a ver cómo están en materia de delitos informáticos. ¿Sí? Entonces, por eso que que hablamos de los retos de la informática forense, hablamos de esos temas jurídicos. Acá en Colombia hay unos huecos enormes en las leyes. Listo. ¿Claro, claro ese tema legal? ¿O tienen alguna otra pregunta antes de que continuemos? Listo. Profe, Entonces, continuamos. una Sí, señor. pregunta. ¿Usted de pronto ha visto usted ha visto, profe, la moda pues de ahora de los NFTs? Sí. Que digamos Elon Musk saca un JPG, lo monta es una imagen, lo monta una Ujú. blockchain, genera un contrato inteligente y a partir de ahí lo vende. O sea, es como, como un poco raro, no sé. Sí, Pues es como digamos arte a comparado con través las de... imágenes, sí, digamos en ese caso, sí, o sea, las imágenes sí tendrían un rastro, sería como el contrato inteligente o el hash que se usa bajo la blockchain de Ethereum. Correcto. Sí, pero de hecho eso todavía hay un montón de huecos legales. Por ejemplo, con el tema de blockchain, es muy difícil. Yo ahorita estoy investigando un caso de blockchains, y el tema es que, por ejemplo, vamos a ver aquí, por ejemplo, una transacción. Aquí en el explorador. Y por ejemplo, miro esta transacción y son transacciones que pasan rápido, van a una blockchain y después yo voy a hacer trazabilidad de esta blockchain y resulta que solo tuvo una transacción en total y después ya no volvieron a utilizar esa blockchain. Acá todavía hay unos temas, unos retos técnicos y legales súper interesantes. Es bien difícil. O sea, la gente que está robando dinero por acá, Ahí saben, ¿cómo? ellos saben usar mezcladores, ¿no? Creo que se usan mezcladores, CoinJoin o Wasabi creo que usan para mezclar pues, las direcciones en cuanto a Sí, Bitcoin. sí, el tema es que pues, He leído la también blockchain, que sí.
No, he leído que, pues digamos, para tipo de transacciones privadas es mejor la red de Monero. He escuchado que De hecho, para tiene temas anillos de profesionales seguridad. es mejor no utilizar estos terceros ni nada, sino montar su propio servidor en local, porque hoy en día en esto están robando muy fácil. ¿Cierto? Yo tuve un cliente que le robaron 200 bitcoins, se la robaron en diciembre cuando el precio del bitcoin era $48,000 más o menos. 200 bitcoins perdidos, no hubo forma de recuperarlos. Listo. Entonces continuamos con la función hash. Entonces la función hash básicamente es un algoritmo que toma como entrada un valor y devuelve una cadena alfanumérica. Y se utiliza para autenticar una imagen. ¿Sí? Entonces, si ustedes vieron en el CTF, cuando entran aquí a evidencia, aquí van a encontrar un hash. Con este hash ustedes autentican la evidencia. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo. Yo voy a copiar este hash. Voy a entrar a mi consola. Ya les comparto la pantalla de la consola. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la evidencia original. Entonces, ¿cómo sabemos que es legítima? Es decir, ¿cómo saben ustedes que la evidencia que yo les estoy entregando es la misma original? Para eso yo les coloco estos valores. Entonces, este valor, cuando ustedes lo descargan y le sacan la función SHA-1, debería darles este mismo valor. Si yo saco el SHA-1 acá sobre mi sistema, sobre Windows, entonces ahí está. Voy a verificar estos últimos dígitos. 45 de 7, 45 de 7. Eso quiere decir que cuando ustedes descarguen esto, ustedes tienen una fiel copia del original. ¿Listo? ¿Entendió el concepto de hash? Sí, señor. Listo, súper. Entonces, en términos forenses, el valor del hash se utiliza para validar la integridad de cualquier archivo de datos. Para que esto ocurra, la imagen debe ser una réplica exacta de la original. Entonces, ¿cómo funciona el hash? Básicamente, acá vemos dos cadenas. Ambas dicen evidencia digital, pero tienen una pequeña diferencia. De hecho, eso lo expliqué en la materia de desarrollo seguro. Esta tiene un espacio y esta tiene un guión. Son diferentes. Si bien yo estoy aplicando la misma función hash, el valor, el resultado es diferente. Es decir, si yo llegase a modificar cualquier valor de este archivo, el hash debe ser diferente. Cualquier 1 o 0, es decir, cualquier bit que yo modifique, me cambia el valor del hash. Entonces, con respecto a las funciones hash, en los casos forenses se utilizan tres principales. El primero es el MD5, que tiene una longitud de 128 bits. Fue desarrollado en el año de 1992. Ya acá vemos un ejemplo de esta cadena de 128 bits. ¿Qué sucede? Que hace ya muchos años encontraron un problema de colisiones. ¿Qué quiere decir colisiones? Que con diferentes entradas, la misma función, yo podía obtener el mismo valor del hash. ¿Sí? Entonces, hoy en día debería ser inadmisible. Yo no debería presentar MD5 en una corte. Sin embargo, en todas las cortes se siguen aceptando. En Estados Unidos y en Europa creo que ya lo quitaron. Ya MD5 no es admisible. Luego apareció SHA-1 en 1995. Tiene una longitud de 160 bits. Así luce un SHA-1. También hace más o menos 4 o 5 años, un investigador de Google encontró una vulnerabilidad de colisiones. Misma historia, que con diferente entrada yo obtenía el mismo valor del hash. Y por último está SHA-256, que es de 256 bits de longitud. Se creó en el año 2001, así luce un hash de ese tipo. Y hasta el momento no le han encontrado vulnerabilidad. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, yo en la mayoría de informes presento SHA-1 y MD5. ¿Por qué? Porque sacar un SHA-256 computacionalmente cuesta un montón. Vamos a hacer una prueba. Normalmente sucede con archivos grandes. Entonces acá voy a tomar el archivo más grande. Están viendo la consola, ¿cierto? Sí, señor. Listo.
Listo, entonces vean, aquí generé un MD5 de ese archivo llamado Ubuntu. Ahora voy a generar un SHA-1. ¿Listo? Vean cuánto se demoró acá. 0.71 segundos, acá 0.81 segundos. Ahora va a generar un SHA-256. Vean la diferencia, 2.12 segundos. Esto es para un archivo de 340 megas. Imagínense cuando yo tengo que verificar evidencia de 4 terabytes. ¿Cuánto puede tomar el proceso? Entonces, computacionalmente, cuando yo tengo archivos muy pesados, cuesta entregar esto con SHA-256 por el tema de cómputo. Y acá esto es rápido porque mi máquina es realmente rápida, pero en un sistema, no sé si ustedes tienen forma de probarlo en sus casas, ejecuten este comando time y le sacan el hash con la función que quieran y miden cuáles son esas diferencias de tiempos. Y varían bastante. Cuando son archivos muy, muy grandes, van a ver que SHA-256 es computacionalmente muy costoso. Entonces, forensemente hablando, nosotros deberíamos firmar todo con SHA-256. Sin embargo, en las cortes me aceptan todavía MD5 y SHA-1. Entonces, ¿qué hago yo? Genero los dos. Por cada archivo que yo presento de evidencia, genero estos dos hash. Que si ustedes se dan cuenta, si yo saco los dos, no me alcanza a dar los 2 minutos 12 segundos. Me da menos. ¿Listo? Entonces, y tengo doble verificación. Entonces, eso es importante. Normalmente yo siempre saco dos hash. Cuando no tengo archivos grandes, por ejemplo, cuando son evidencias pequeñas, presento SHA-256 en la corte. Entonces, no hay inconveniente. Ingeniero, una pregunta. Sí, señor. Al momento de que usted entrega un informe al cliente o a la corte, y cuando son ya muchos hash, porque es un disco duro, usted hace el mal llamado hash de hash para colocarlo en el informe. Obviamente el hash original lo adjunta dentro del elemento, dentro de la evidencia digital, pero en el informe colocaría usted el hash de hash. Sí, excelente pregunta. Entonces, por ejemplo, la fuente de evidencia es un disco duro. Normalmente los casos es así. Entonces, ¿qué es que le robaron 60 millones de la cuenta de fulanito y está demandando al banco X? Entonces arranca un proceso civil. Entonces, el banco nos contrata para ganar el proceso y no tener que devolver esos 60 millones de pesos. Entonces, nosotros vamos, tomamos el disco duro. A eso le sacamos un hash. ¿Listo? Y eso es evidencia. Es decir, si la contraparte en algún momento pide el disco, nosotros entregamos el disco al despacho, ellos pueden analizar esa misma imagen forense y esa es la primera verificación. Y resulta que yo dentro de la investigación encontré un binario, un archivo .exe, a ese le puedo sacar un hash, o encontré un log, a eso le saco hash. ¿Sí? Le saco hashes a lo que yo voy a presentar como evidencia, a lo que sea relevante para el caso. No sé si por ahí va enfocada la pregunta. De pronto no, Inge. La pregunta es, en un ejemplo X, donde usted debe realizar este mismo ejercicio de realizar muchos hash a muchos archivos o archivos digitales, 20.000 o 30.000 hash, pues usted no va a colocar en su informe esos 20.000 o 30.000 hash. Entonces he visto que hacen el tema de realizarle a ese archivo TXT que usted genera de todos los hash de ese caso, un hash nuevo, el cual va a colocar usted en su informe. Pero como les decía, el hash original usted sí lo adjunta como evidencia dentro del análisis que hizo, pero dentro de su informe solo va a colocar un ejemplo, un cuadro así como el que usted tiene en pantalla, donde va a aparecer el hash de todos los hash que usted realizó o que extrajo en su proceso. Esa es mi pregunta, si usted lo hace y si es viable. O sea, lo que usted dice es, por ejemplo, yo acá voy a sacarle a los 3 archivos, a NetFlow, a Ubuntu y a Windows Evidence, los que están en rojo. Digamos que tengo 500 archivos de esos. Pues más, voy a entrar aquí donde dice, voy a hacer algo mejor. Voy a entrar a Pickup, acá voy a entrar a Network Capture, y acá tengo esos archivos, todos esos .pickup, y yo los quiero, es más, todos los archivos los quiero anexar. Entonces creo que lo que usted me dice es, voy a sacar por ejemplo el SHA-1 Zoom, a todos los archivos. Es esto. Entonces ahí voy a sacar el hash. Entonces lo que usted me dice es, oiga, yo voy a presentar un archivo que se va a llamar, por ejemplo, SHA-1 .zoom. Entonces este va a contener todos los hashes.
no lo hago. Yo siempre coloco todos los hashes en un archivo, es decir, en el informe, como anexo. Porque al final este archivo no me demuestra nada. Este archivo, que es el que usted dice, el hash de hashes, pues igual tiene todo el compendio de hashes. Entonces, que si me dicen, oiga, necesitamos todos los hashes en un archivo, pues lo puedo hacer así. Entonces, por ejemplo, si yo acá le hago un cat al archivo SHA-1 zoom, pues ahí están todos los hashes. Pero pues igual, es lo mismo que yo hubiera sacado los hashes a todos y los hubiera colocado en el informe. ¿Es eso? Dale, Inge, muchas gracias. Listo. Sí, esto yo lo he visto que lo hacen bastante para temas de software. Por ejemplo, cuando uno va a descargar una distribución de CentOS, de Debian y eso, hacen este tipo de cosas. Colocan la imagen, la distribución, y crean un archivo que se llame SHA-1.zoom, y ahí están los hashes de todas las partes que contienen los instaladores. Pero en ámbitos forenses, yo no lo hago y no lo he visto que lo hagan. Yo tengo que autenticar cada cosa que sea relevante y tengo que colocarlo en el informe. Sean 1 o sean 10.000, pero solo lo relevante. He visto casos donde le sacan el hash a toda la MFT, a todos los archivos que están dentro del disco duro, pero pues no todo era relevante. Listo, ahora vamos a hablar de los roles en la investigación forense. Entonces, esos son los roles principales que vamos a encontrar. Vamos a encontrar al primer respondiente. El primer respondiente es la persona que acude al sitio y se encarga de identificar, documentar y recolectar la evidencia digital. Es decir, esta es la persona que acordona la escena del incidente, que hace las entrevistas, que documenta la evidencia, que toma notas y ese tipo de elementos. En algunos casos hay un fotógrafo. El fotógrafo es quien toma los registros fotográficos o incluso también de video de la escena de la evidencia. Entonces, él llega a la evidencia y toma una panorámica de toda la escena. Entonces, pum, toma panorámica. Entró y empieza a tomar, por ejemplo, el computador, a la USB, a un disco duro que se encontraba ahí, a las videocámaras, al router, y empieza a tomarle absolutamente toda la evidencia. Ya las fotografías pues deben tener unas especificaciones, debe poderse ver el modelo, el serial, por ejemplo, cuando son computadores que los destapan para sacar el disco duro, deben poderse ver cómo estaban las conexiones, cómo estaba el estado del sistema, todo ese tipo de cosas. En muchos casos forenses, normalmente uno toma la foto con el celular. No debería hacerse, porque ahí uno puede estar hablando de contaminación cruzada, es decir, que yo estoy metiendo fotos de un caso forense en mi celular que contiene fotos de otros casos. Normalmente debería ser cámaras especializadas donde yo tomo fotografías con esas cámaras y pues guardo esas cámaras para el caso puntual y también por temas de calidad y pues sobre todo por temas de contaminación cruzada. Sin embargo, aquí en Colombia poco veo que cuando se hace un peritaje llegue un fotógrafo, alguien que solamente tome fotografías. ¿Sí? Siempre es celular y toman fotografías de la escena y listo. El siguiente rol es el abogado. Entonces, provee consejos legales y apoya a la elaboración de documentos como órdenes, permisos y solicitudes. Es decir, que hay que hacer una orden de registro para un computador en la empresa. Nos debemos apoyar en un abogado. Que hay que hacer la solicitud de la evidencia al juzgado X de Palo Quemado. Eso lo tiene que hacer un abogado. Entonces, siempre dentro del equipo forense debe existir alguien que sepa de leyes. Sobre todo porque me preguntan ahorita, oye, ¿qué pasa si es una ley extranjera? El abogado debe saber de eso. Si nuestro abogado no sabe, pues nos toca consultar. En muchos de los cursos de informática forense, a nosotros nos hablan de las leyes. Pero eso no quiere decir que nosotros, por más que sepamos cuáles son las leyes y sepamos algunas cosas, no somos abogados, no estamos hechos para eso, siempre es bueno contar con un abogado. Otro rol es el gestor de evidencia. Es básicamente el que está en el laboratorio y mantiene el inventario de toda la evidencia digital. Es el que lo tiene etiquetado, lo tiene en gabinetes separados, etc. Él se encarga, por ejemplo, de cuando la evidencia llegó a su ciclo de vida y ya no necesito más ese disco duro, es el que se encarga de, oiga, lo destruimos, hacemos un borrado seguro o qué hacemos con esa evidencia. Hasta que finalice el ciclo judicial. Y por último, el investigador líder. Es el responsable de gestionar todos los elementos de la investigación y es el encargado de descubrir evidencia y explicar de forma precisa la relevancia de la evidencia. Normal, es decir, es quien hace la investigación, quien lidera la investigación. Normalmente cuando yo hago un reporte forense, digamos que lo escribe el investigador líder, existe otro rol que es el par.
El par es quien le revisa el informe. Normalmente cuando uno hace un informe forense debe tener una revisión por par. Es decir, puede ser el abogado o puede ser alguno de estos roles. Bueno, el fotógrafo no tanto. Y básicamente revisan que el informe pueda superar una inspección judicial, que no hayan ambigüedades, que toda la evidencia esté contemplada, ¿sí? Que no hayan como cabos sueltos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. No, señor. Listo. Entonces, en el material van a encontrar el proceso forense digital. No se los voy a decir porque está en el material y lo que no quiero es matarlos a punta de PowerPoint. La idea es que cada vez las clases sean menos PowerPoint y más práctica para explicarles herramientas y cómo se ejecutan algunas cosas. Dentro del proceso forense digital, esta es la metodología del DFRWS, que es un grupo a nivel mundial que estudia las ciencias forenses digitales. Ellos establecen 6 pasos. La primera es la identificación, es decir, es cuando llego a la escena del incidente, identifico cuáles son los elementos, cuál es la escena del incidente y luego hago la preservación. La preservación es cuando debo garantizar que nadie entre ni salga de la escena del incidente. Que venga la ayuda a cargar el computador o venga y se lo ayuda a conectar, no, solamente las personas del equipo forense, las personas del equipo de investigación son las que deben estar dentro de la escena del incidente. Cuando yo voy a hacer una adquisición, está prohibido que yo salga. Si arranqué la adquisición, no puedo salir a menos de que una persona del equipo forense se quede haciendo el proceso. Es decir, he visto casos también donde llegó el perito forense y entonces tiene que hacer las imágenes. Dejó corriendo las imágenes y se fue a dormir esa noche a su casa. Ya el otro día volvió y no dejó a nadie cuidando ni nada. Eso está prohibido, porque como sabemos que no llegó alguien y modificó la evidencia. Por ejemplo, en los equipos en los que yo he trabajado, siempre vamos de a 2 o 3 personas y si alguien tiene que ir al baño, tiene que ir a almorzar, se quedan las otras 2 personas o por lo menos una persona garantizando que la evidencia no se modifique. Luego en el proceso de colección, que esto es tema de horas, por ejemplo, un disco duro de 1 terabyte, una adquisición forense tarda más o menos unas 2 a 4 horas, dependiendo pues si es USB 2, si es USB 3 y qué elementos se está utilizando para hacer la copia bit a bit. Y pues si tengo varios discos, vayan sumando. Entonces hay que armarse de paciencia cuando uno va a hacer esos procesos. Luego viene el proceso de examinación. Entonces, una vez se recolecta, la evidencia se lleva al laboratorio y viene un proceso de examinación. ¿Qué es examinación? Es, por ejemplo, tengo un disco duro, pero no sé ni de qué sistema operativo pertenece, ni qué sistema de archivos tiene, nada de eso. Entonces, en eso consiste la examinación. Tengo un disco duro físico, ya sea en físico como tal o una representación digital de ese tema físico, que es lo que se llama a veces como una imagen. Y es, oiga, tengo que identificar el tipo de sistema de archivos, si era un Windows, si era un Linux, si es NTFS, si es extendido 4, si es FAT32, todo eso y empezar a hacer como una examinación principal y una extracción de los artefactos forenses que me van a servir para la investigación del caso. Luego viene el análisis, ya es cuando comienzo a hacer análisis sobre la evidencia. Oiga, que encontré un malware, bueno, tengo que hacer un análisis, que encontré una llave de registro donde hay una IP que se conectó de forma remota, eso entra dentro del análisis. Y una vez finalizo el análisis, viene la presentación de resultados. ¿En qué consiste? En la elaboración y revisión del informe pericial, o a veces cuando es para una empresa, pues un informe pericial para la organización, y en la sustentación, ya sea ante un comité de una empresa, ante el cliente, o si va a corte, pues a corte. ¿Listo? Eso está explicado cada fase en el material. Les recomiendo lo lean porque les va a ayudar en su proceso de investigación. Listo, esto acá. Listo, preguntas hasta ahí. No, profe. Vale, gracias. Listo. Entonces, muchos de ustedes ya superaron esta primera fase de calentamiento. Dentro de la evidencia que se les suministró están estos elementos. Entonces está el registro de Windows, hay una MFT,
hay un web browsing. La idea es que en cada clase vamos a comenzar a hablar de uno de estos artefactos forenses. Hoy vamos a comenzar hablando del registro de Windows. Entonces, el registro de Windows es básicamente una base de datos. Es una especie de base de datos jerárquica para los archivos de configuración de Windows. Cada parámetro que modifique un usuario, por ejemplo, cuando el usuario dice, oiga, yo no quiero los iconos así de grandes, sino los quiero así de pequeños, crea una entrada en el registro. Cuando yo instalo software, crea una entrada de registro. Cuando prendo el computador y él le pregunta al servidor de HCP para que me entregue una IP dinámica, eso queda en el registro. Por ejemplo, si yo modifico la zona horaria de mi computador, queda en el registro de Windows. Si yo desinstalo un programa, todo eso queda en el registro de Windows. Si conecté a una USB de mi sistema, queda registrado. Si me conecté a una red Wi-Fi, queda registrado. Es decir, lo chévere de ser forense es que uno se puede enterar de todo lo que pasó en el sistema. Cada movimiento que hizo el usuario deja una huella. Y acá es donde toma bastante relevancia el principio de Lockhart. Los registros se componen de dos elementos principales, las llaves y subllaves y los valores. ¿Y dónde se encuentra el registro de Windows? Se encuentra en la siguiente ruta, en Windows System 32 Config, y vamos a encontrar estos archivos. Entonces, en la evidencia que yo les entregué, vamos a entrar a la carpeta que dice Windows, y acá van a encontrar un montón de información. Entonces acá, de hecho les voy a mostrar por ventanas para los que utilizan Windows, para que no digan que solamente utilizamos consola. Ah, no, miento, no lo puedo hacer porque no lo tengo en este sistema, estoy de forma remota. Entonces, dentro de la carpeta Windows vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar algo que se llama All Windows Cape Files Targets, otra carpeta que se llama Clients y un archivo que se llama Home Details. Esto básicamente son estadísticas del proceso de recolección que se hizo. Vamos a entrar a la carpeta All Windows Details, perdón, All Windows Cape Files Targets, y aquí encontramos dos archivos. Estos archivos son unos archivos JSON que básicamente tienen información. Eso tienen información de todos los archivos que estaban en el sistema operativo, o la mayoría de ellos, que fueron recopilados dentro del proceso. Entonces vean que por ejemplo acá dice algo de NTUserDat, y por ejemplo si yo busco grep system, ahí me dice dónde estaba. Entonces me dicen, oiga, el archivo system estaba dentro de ese Windows System 32 y quedó dentro de un colector llamado Windows. Básicamente esos archivos que vemos acá, JSON, son archivos de lo que se conoce como verbose, detalle, cuando ocurrió el proceso, me muestran qué hizo, qué elementos se recopilaron de evidencia. Lo que interesa bastante, para que comiencen a desarrollar los casos, es esta carpetica llamada Clients. En Clients van a encontrar tres carpetas, una llamada DC01, Developer01 e Intranet SRB. Es decir, este es el controlador de dominio, ese es el servidor de terminal servers, donde se conectaban todos los usuarios, y esta es la intranet donde estaban los archivos compartidos y pues la página interna. Y dentro de cada carpeta de estas, por ejemplo, voy a entrar a DC01, vamos a encontrar dos carpetas, una llamada artefactos y otra llamada collections. Entonces voy a entrar a artifacts. Acá vamos a encontrar algo llamado Windows Cape Files. Vamos a encontrar otra carpeta que tiene un nombre raro y vamos a ver unos archivos CSV. Básicamente, ¿qué tienen esto? Vamos a ver este archivo que se llama CSV y es muy similar a lo que vimos acá. Tiene toda la información de la evidencia que fue recopilada. Es decir, es como una especie de inventario de todo lo que ustedes van a encontrar dentro de la colección. Me voy a volver un par de niveles y voy a entrar a la carpeta de colecciones. En la carpeta colecciones, vamos a encontrar esta carpeta con un nombre raro y vamos a encontrar una carpeta llamada Uploads. Dentro de Uploads vamos a encontrar dos cosas, algo llamado Auto y NTFS. ¿Qué hay dentro de Auto? Vamos a encontrar algo que dice C, esto es básicamente porque es la unidad C2 puntos, entonces él la muestra así. Voy a entrar a esta carpeta.
Y dentro de esto voy a encontrar la estructura del sistema operativo. Es decir, quiero ver los logs, perdón, las llaves de registro. Entonces entro a C, Windows, aquí está. Entro a System32. Ahí estamos. Y acá vamos a entrar a Config. ¿Listo? Y aquí voy a encontrar la evidencia que estaba dentro de ese servidor. Es decir, me dicen, tengo que analizar el registro del sistema. Entonces acá va a haber un archivo que se llama System en mayúscula. Y aquí me dice, es un archivo del registro. Es decir, si ustedes entran a esa carpeta, van a encontrar el registro de Windows de esa máquina. Es decir, es como si ustedes colocaran una USB dentro del equipo que estamos investigando, fueran a la carpeta que mencionamos aquí en las diapositivas y extrajeran ese archivo. Ustedes ya tienen esos archivos en esos archivos que yo les envié, en los archivos .zip. Entonces, ahí está toda la evidencia. Oiga, que quiero ver, no esto, sino, bueno, si vamos a ver acá, por ejemplo, quiero ver las tareas programadas. Entonces, entro aquí a Task, y aquí estaban las tareas programadas del sistema, y puedo analizar esos archivos. Oiga, que quiero ver los logs del sistema. Entonces, Profe, tengo una pregunta. sí, señor. Ese que acabamos de ver, ese system es el del registro del sistema dominio, es el que está en el segundo punto, en la mitad, que hace Correcto. hay que sacar el hash. Exacto. Entonces, ahí está. Entran hasta ahí la carpeta, le sacan el hash y ahí está la flaca. Ok, vale. Entonces, por ejemplo, más adelante van a ver una categoría que se llama análisis de logs. Aquí están todos los logs de Windows, de todas las máquinas. Tenemos los logs. Entonces, que ustedes dicen, oiga, quiero ver los logs del antivirus. Van y buscan los logs del antivirus. Que quiero ver los logs de seguridad para ver los códigos de autenticación, a ver quién entró al sistema. Aquí están los logs. Está toda la información, están esos archivos que yo les envié, pero pues están organizados de la mejor forma forense hablando. ¿Listo? Entonces, los importantes son estos registros. Uno que se llama Components, no va a ser muy útil para el caso. Uno llamado Default, tampoco es muy útil. Pero esto sí, SAM. En SAM vamos a encontrar información relacionada con la configuración de usuarios y credenciales del sistema. Vamos a encontrar Security. Acá vamos a encontrar temas de autenticaciones de usuario, cuando fue la última autenticación, la primera autenticación, si quería ver cómo estaban las políticas del dominio o las políticas locales, aquí podemos encontrar ese tipo de información. En software puedo encontrar qué versión de Acrobat Reader estaba instalado en el computador, cuándo se desinstaló un software, podemos ver configuraciones específicas que le hayan hecho un software, y en sistema pues vamos a encontrar toda la configuración del sistema. Así lucen las llaves de registro. En Windows, como la mayoría de ustedes utilizan Windows, pueden utilizar Regedit y ver sus registros del sistema. Entonces, acá vamos a ver 5 llaves principales. Una llamada HKey Classes Root, HKey Current User, HKey Local Machine, HKey Users y HKey Current Config. Cada una de estas tiene una razón de ser. Entonces, por ejemplo, acá vemos que dentro del editor de registro ingresaron a HKey Local Machine. Luego entraron a System, es decir, abrieron la llave del sistema de las que vimos ahorita. Y aquí entraron a algo llamado Current para investigar la versión del BIOS del sistema y qué tipo de sistema era. Entonces acá dice que la BIOS es una Phoenix Technologies y era una máquina virtual en VMware. ¿Listo? Entonces, muchos de los retos ustedes los van a resolver de esta forma. Les dicen, oiga, ¿cuál era la dirección IP que tenía el servidor? ¿O cuál era el DHCP? Todo está dentro de estos elementos, dentro de esta pequeña base de datos jerárquica. Todo se encuentra en el registro de Windows. La gran mayoría de cosas. Si yo ejecuté un archivo, si por ejemplo abrí un documento, de todo queda huella en el registro de Windows. ¿Cuáles fueron los últimos archivos que abrí? Quedan ahí. Ya sean .rar, .zip, lo que sea, de todo me queda evidencia en el registro de Windows. Entonces, eso que acabamos de ver hace unos minutos se conocen como los hives. Los hives o colmenas básicamente guardan una información específica y tienen unos archivos que lo soportan. Entonces, por ejemplo, si me dicen hay que investigar HKey current config, tengo que ir al archivo system. Entonces, voy a volverme aquí donde están los registros. Voy a entrar acá a config y aquí están los registros. Entonces voy a listar el que dice system. Y vean que hay varios. Dice system, system IDX, system log 1,
systemlog1 IDX, esos son unos índices, esos son los logs que guarda el sistema para temas de recuperación, y systemlog2.idx. Voy a decirle file a todo esto para ver los tipos de archivos que son. Y vean que este, por ejemplo, system es una llave de registro. System.log1 es una llave de registro y systemlog2 es una llave de registro. Normalmente este log1 y log2 se utilizan cuando alguien borra una llave de registro. Estos sirven como de backup para la recuperación de esta llave de registro, que es la principal. Y estos IDX básicamente guardan información de las transacciones. ¿Listo? Como alguna información de los tamaños de cada uno de los archivos. Es básicamente eso, es como un archivo estadístico. Listo, entonces... Profe, una pregunta. Sí, señor. Digamos que antes de revisar entonces esa información, con lo que usted explicaba anteriormente, tendría que primero sacarse el hash antes de comenzar a hacer esa revisión. O sea, yo llego ahí y saco el hash y ahí ya comienzo mi descarga. ¿Sería algo así? Sí, es una muy buena práctica porque resulta que si usted fue a corte y dijo, no, vea, ese es el hash del disco, pero ¿cómo sé que usted no modificó el registro en el original? Entonces resulta que usted en su informe forense me dice, yo encontré que la información se la robó Paul Scholes porque vi esta llave de registro. ¿Y yo cómo sé que es el registro original? ¿Cómo sé que usted no lo modificó? ¿Cómo sé que usted no abrió el regedit y hizo modificaciones? Entonces siempre sáquenle hash. Si eso va a ser evidencia, yo lo tengo que sacar un hash. De hecho, yo siempre le saco hash a todo. Y coloco en el informe solamente lo que sea relevante para presentar. Vale, profe. Vale, con gusto. Listo. Otra llave, perdón, otro Hive es el HKey current user. Se encuentra en dos archivos, ntuser.dat y nt.userdat.log. Entonces, ese es súper bueno que sepa dónde está. Entonces, ese no está acá. Vean que aquí no vemos el ntuser.dat. Ese está en cada perfil del usuario. Entonces, vamos a ir a buscarlo. Entonces, me voy a volver. Aquí es como si yo estuviera navegando en el disco duro. Recuerden que lo pueden hacer por las ventanas de Windows y eso. Voy a volver a... un poco. Aquí va a entrar la carpeta users. Voy a entrar, por ejemplo, a Paul Scholes. Y acá, dentro de cada perfil de usuario, voy a encontrar el archivo ntuserdata. Esa es la llave de registro, o es el archivo de registro, que guarda todas las configuraciones, archivos y elementos de la sesión del usuario. Es decir, todo lo que yo quiera saber con respecto a un usuario, lo encuentro en el ntuser.dat. ¿Listo? Igual, eso tiene un ntuserdat.log y unos IDX. Entonces, en algunos casos, cuando ustedes carguen en algunas herramientas, les va a decir, el registro parece dañado, y les va a pedir estos dos logs. Entonces, le dicen dónde está la ruta y ya está. Otro Hive es el SAM. Están esos archivos, SAM, SAM.log y SAM.saf. El de seguridad, que ya lo vimos, el de software y el de sistema. Esos son como los principales. Y en el default, pues que también vimos que estaba en la carpeta de configuración de System32. Entonces, esto fue lo que vimos hace unos momentos, que son estas llaves principales, que son las colmenas, y son 5 carpetas principales. HKey Classes Root mantiene información de temas del kernel y cosas por el estilo. HKey Current Config tiene la configuración del sistema que se está ejecutando en ese momento. HKey Local Machine es independientemente si el sistema se estaba ejecutando o no, es decir, cuando se apagó y todo eso, aquí encontramos toda la configuración de todos los parámetros de software y hardware del sistema. En HKey Current User es cuando el usuario está autenticado, él guarda propiedades y están en esta llave. Pero, por ejemplo, si habían usuarios que no se habían autenticado durante mucho tiempo, todo eso está dentro de HKey Users, es decir, en estas llaves que ustedes ven acá. Ustedes ven HKey Users y HKey Current User. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una pregunta puede ser, Paul Scholes, que estaba trabajando en el sistema, descargó un archivo. ¿Cuál fue el archivo que descargó? Entonces, o puede estar en software o puede estar en HKey Current User. O cuáles fueron la configuración de los parámetros o cuáles fueron los últimos archivos que abrieron. Entonces, hay que analizar si está en Current User o si está en HKey Users. ¿Listo? Van a ver que al principio eso es complejo, pero le van a ir... Profe, una consulta me generó una duda.
Listo, yo ya tengo por ejemplo, ese ejemplo que usted acaba de indicar, necesito ver el archivo que estaba viendo, que descargó. Ujú. Eh, yo tengo que entrar a la llave y empezar a buscar o hay alguna herramienta que me ayude a interpretar esa información. La verdad no lo he manejado nunca, entonces por eso la pregunta. Ya vamos a ese punto. Ah, ok. Listo. Entonces, ¿para qué sirven los registros? Para sacar un montón de información. Entonces, por ejemplo, si me preguntan cuál era el nombre del equipo, lo puedo sacar de ahí. ¿Cuál es la versión del sistema operativo? La encuentro en la llave del registro. ¿Qué hora tenía el sistema? Lo puedo encontrar ahí. Si había compartido un recurso, está ahí. Si se conectó a redes inalámbricas, está dentro del registro. Información de medios removibles. Si conecté una USB, me dice qué marca conecté y cuál era el nombre de esa USB. E información de usuarios. Todo lo que hagan los usuarios se guarda ahí en el registro de Windows. ¿Y con qué herramientas pueden utilizar ustedes? Muchos utilizan esta, que es de las más comunes, es gratuita, se llama FTK Registry Viewer. Lo pueden descargar completamente gratuito, FTK Registry Viewer. Aquí está, es de una empresa llamada Access Data, que de hecho hace poco fueron comprados por otra empresa. La descargan y ustedes cargan los registros y él incluso tiene cosas de búsqueda. Yo puedo colocar ahí, por ejemplo, time zone. Tengo que saber las palabras claves. Los sistemas están en inglés, entonces no puedo buscar ahora porque no me lo va a encontrar. Busco time zone y me van a salir varias llaves del registro donde puede haber información asociada al time zone. Para responder ahí la pregunta que me acabaron de hacer. Está Fred, que es para Linux. Esta FTK es para Windows. Esta es para Linux. Regripper, que es mi favorita, que corre bajo Linux. De hecho, tengo un tutorial que les puede servir para los que quieran trabajar en Linux. La mayoría de alumnos del otro... Profe, Sí, señor. Fred también está para Windows. Fred también está para Windows, sí, correcto. De hecho, Regripper también está para Windows. De hecho, en el material que ustedes tienen en el campus, hay un video tutorial de cómo analizar con dos herramientas, una para Windows y con Regripper tanto en Windows como en Linux. Entonces, si alguno quiere utilizar Regripper, yo tengo un tutorial en mi sitio web de cómo se instala tanto en Windows como en Linux. Aquí está, análisis de registro de Windows con Regripper. ¿Listo? Y ahí está todo el proceso de instalación. En Linux es súper complejo, entonces para la mayoría de herramientas de análisis de registro, les aconsejo utilizar Windows. No es que sea difícil utilizar la herramienta, pero la instalación es re difícil. Pero aquí está, oiga, quiero obtener la dirección IP que tenía el sistema. Entonces consulto el archivo system y voy a utilizar el plugin llamado NIC2 y ahí me muestra la IP del sistema, ¿sí? Entonces ahí les voy dando como algunas pautas para que comiencen a jugar con ese tipo de elementos. Y hay una serie de herramientas, vamos a terminar de ver acá. Esta Magnet Action es súper chévere, pueden descargarse un trial incluso para resolver todo el caso. Es completamente gráfico, pruébenlo. Está OS Forensics, no lo he utilizado mucho. Windows Registry Decoder, eso es cuando las llaves de registro están codificadas, se utiliza para decodificar algunos elementos. Autoruns es otra herramienta. Redline, que es de Mandiant, súper chévere, pero es bastante pesada. Registry Explorer, que es mi favorita, me atrevería a decir. Registry Explorer y Regripper son mis favoritas. En Windows utilizo Registry Explorer y en Linux utilizo Regripper y RegCMD. Si quieren utilizar Registry Explorer, que se las recomiendo porque es muy sencilla, pueden ir al sitio de Eric Zimmerman, les voy a pasar la URL en el chat. Y este buen samaritano ha creado un montón de herramientas gratuitas para análisis forense. Todas son para Windows. Y acá está Registry Explorer. Entonces lo descargan y le dan doble clic, les aparece una ventana muy similar al Regedit y ustedes cargan ahí el archivo, él les hace el análisis y ahí pueden hacer búsquedas. Echen un ojito, está muy buena, es súper liviana y es gratuita. Listo, ¿preguntas hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer para esta semana que entra? Empiecen a solucionar los retos de registro de Windows y de análisis de MFT. ¿Qué es la MFT? Es básicamente
cuando nosotros tenemos el disco, el sistema de archivos, esto está explicado en el material del Politécnico, no quiero dedicarle mucho tiempo aquí en la sesión, pero hagan de cuenta que un disco duro es como un libro. Ustedes van guardando archivos en diferentes partes y cómo sabe el sistema operativo en dónde está. Entonces, para eso utiliza la MFT. La MFT es básicamente la tabla maestra de archivos, Master File Table. Y es como si fuera el índice del libro. Entonces, yo tenía un archivo en el sector 12.223, un archivo que se llamaba tc.txt. ¿Dónde encuentro dónde estaba ese archivo en el disco duro? Es decir, cuando ustedes reciben un disco duro, ¿dónde encuentro la información? Para eso se utiliza la MFT. La MFT me dice, oiga, este archivo estaba en este clúster o en este sector y estaba en la ruta C, Windows System 32 conf system.log.2, etc. ¿Sí? Entonces, échale una leída a la MFT. La MFT ustedes la van a encontrar en la evidencia. Ya se las voy a mostrar acá. ¿Dónde la encuentran? Aquí está. Entonces, dentro de la carpeta hay una carpeta llamada NTFS. Vamos a entrar a NTFS. Y ahí ven una carpeta súper rara que dice porcentaje 5C, porcentaje 5C. Entran a esa carpeta rara. Y acá van a ver una serie de archivos. Está la MFT, algo llamado logfile, extend y el boot del sistema operativo. Este archivo de acá es vital. Revisen cómo lo van a analizar. Y la próxima semana me preguntan. Es muy sencillo, les voy a dar una pista. Hay una herramienta de Eric Zimmerman que se llama MFT Explorer. Ustedes cargan ese archivo y van a encontrar ese índice del libro. Entonces, por ejemplo, uno de los retos es nuestro cliente ha indicado que en el servidor intranet se encontraba el archivo con la información sensible que posiblemente fue filtrada. Este archivo estaba compartido con el nombre tc.txt. Entonces, utilizan la herramienta de Eric Zimmerman, van al servidor de archivos llamado intranet SRB, extraen la MFT de ahí, simplemente lo copian, lo suben al programa de Eric Zimmerman y ahí van a encontrar eso facilito. ¿Listo? Ahí se los dejo de tarea. Y hay uno también para la línea de comandos de Windows. Y para quienes utilicen Linux, hay un parser, Python MFT. Es un script en Python que coge la MFT y la convierte en un archivo de texto con el cual yo puedo analizarla. ¿Sí? Hay varios archivitos de estos para quienes estén utilizando Linux. ¿Listo? Entonces, la idea es que vayan empezando por su cuenta a solucionar los retos. Arranquen por lo que vamos viendo en clase. Entonces, esta semana arranquen con registro de Windows y análisis de MFT. Y si pueden, sigan. Y la idea es que vayan trayendo preguntas para las próximas clases. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Muy bien explicado. Gracias. Vamos, cualquier duda le diremos. Listo, me van escribiendo al correo. Por ejemplo, del grupo que está en paralelo con ustedes, me preguntan cosas. Lean bien las preguntas. A veces a veces se gastan. Vean que, por ejemplo, este tiene 3 oportunidades. Lean bien la pregunta. Lean, oigan, ¿qué usuario es? ¿Con qué sistema? ¿Cómo debo colocar la flag? Por ejemplo, hay uno acá. A ver, ¿cuál es? Sobre todo los que preguntan fecha o nombres de usuario. Por ejemplo, este de Darren dice la zona horaria es en OTC y es esto. A veces resulta que no le envíen y colocan primero el año y le dan y lo envían hasta que se comieron los 10 intentos. Lean bien las preguntas, porque me dicen, profe, es que ya me gasté los intentos. No tengo nada que hacer. Hay preguntas de 3 intentos o de un intento. Lean muy bien hasta que sepan que esa es la respuesta. Hagan de cuenta que esto es la vida real y ustedes tienen que encontrar la IP del atacante. En la vida real nadie me va a decir si eso o no. ¿Sí? Acá tienen esa opción de que les valida. Entonces, lean muy bien las preguntas antes de colocar las flags. Y listo, muchachos. Eso es todo. Cualquier cosita al correo y nos veríamos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias, Vale, ingeniero. profe, Buenas noches. muchas gracias. Listo, que esté muy bien. Profe, una pregunta. Sí, señor.
como en la parte de calificaciones hay un tema de una entrega para la otra semana, o sea, eso no va por lo que usted nos comentaba que pues va hasta el final, ¿cierto? Va hasta el final. Recuerden que nota 1 y 2 es lo que saquen del CTF y la nota 3 es la sustentación del caso. Vale, vale, pues. Entonces no se preocupen por entregables así, afán, no es necesario. Eso sí, vayan trabajando en el informe forense. En la próxima clase les voy a hablar sobre el informe forense. Son 4 diapositivas y seguimos con temas técnicos. Listo, profe. Profe, Listo, ¿me muchas recuerda la fecha límite para resolver ese juego? Ya, un momento les digo. ¿Son los que están en la plataforma o No, la fecha de es otra sustentación es fecha? el 24 de mayo. La idea es que para el último encuentro sincrónico ustedes ya hayan resuelto casi que todas las preguntas del CTF. ¿Estaríamos hablando del 18 de mayo? ¿Es el Sí, último encuentro? sí, más o menos para el 18 de mayo ya deberían tener todo resuelto. Igual, yo todas las notas las saco hasta el 24, pero el 18 yo bajo ya la plataforma de CTF si ya no pueden sumar los puntos. Ah, listo, Entonces, profe. mi recomendación, vayan documentando todo lo que hagan. No es que, después, yo encontré la IP del atacante, pero ¿cómo fue que la saqué? Y que vayan y miren en la plataforma, ya no esté la evidencia, ni estén los flags, ni nada. Vayan sacando, documenten absolutamente todo. De hecho, eso de la documentación lo vamos a ver en 8 días y les explico algunos trucos ahí. Ok, muchas gracias. Vale. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, pues,